Ladies and gentlemen, welcome a Ryu Channel Daystar. Bienvenidos sean todos una vez más a su canal Daystar. Gracias nuevamente por acompañarnos. En esta oportunidad queremos presentarles al buque insignia de una marca, un camión que a través de sus 60 años de producción se convirtió en una verdadera leyenda clásica de las carreteras a nivel mundial. En un ícono de conductores de camiones clásicos, presentando así un estilo único y diferente. Ladies and gentlemen, con ustedes el W900 de Kenworth, The World Best. Sin lugar a duda, el camión más clásico que pueda presentar la industria del transporte a nivel mundial. El inconfundible con su trompa cuadrada que ha mantenido a través de los años en su producción y modernización a través de 6 décadas de producción. Camión que sería introducido en el mercado en 1961 por Kenworth. Este camión vendría a reemplazar a la serie 900 existente en los años 70. Como parte de un cambio en estructuras y desarrollo, modernización de todas las plataformas, se me lengua la traba, de todas las plataformas que complementaban el catálogo de productos de Kenworth para aquella época. Así que pues, hoy decidimos traerles el W900 como parte de esta historia a través de los videos que le hemos venido presentando en los últimos días, contándole las historias brevemente y de una manera distinta de la trayectoria de una máquina y de una marca que se ha ido convirtiendo a través de 100 años en toda una historia. Marca que estoy seguro que llevándose a la gran pantalla, su historia sería una película que rompería cualquier récord a nivel mundial. Incluso me atrevería a asegurar que sería galardonada con los premios Oscar por la historia de sus dos hermanos creadores de esta marca. Y por qué no, también por la historia de tenacidad, de mantenerse en el mercado firme aun cuando no se le reconociera en su momento los logros que venía adquiriendo como marca. Para 1961, la marca Kenworth comparte a través del chasis de la serie 900 la estructura para así desarrollar lo que hoy conoceríamos como el clásico, como el buque insignia W900 de esta marca. Es importante señalar que los cambios para aquella época a nivel de estructura, de capó y de chasis serían muy pequeños, dado la tecnología que se venía brindando.
Pero esta marca, que se resistía a abandonar su diseño manteniéndolo en los años, vino a desarrollar una elevada y significativa altura en el techo de este modelo, elevando también el tamaño de sus ventanas, dando comodidad a la hora de la conducción, también dando una mayor visibilidad a través de sus dos parabrisas, que en aquel momento se presentaban como dos estructuras individuales. Así también presentaría cambios a través de todos sus modelos en un capó que, a pasar de los años, se iría agrandando y alargando más para darle un habitáculo más amplio a motores y radiadores. Esto, a su vez, dándole mejor refrigeración a los motores. También compartiendo una estructura en el capó. Y de allí en adelante comenzaría a estandarizarse que el capó se abriera hacia adelante, tal cual como lo conocemos hoy en día. Esta marca, a través de los años 60, fue imponiendo sus faros redondos, faros que se mantendrían siendo instalados a través de una base que se sujetaría de los guardafangos delanteros. Faros redondos que se mantendrían con el tiempo y que mantendrían un estándar en la industria del camión, siendo referencia para las otras marcas fabricantes de camiones para la fecha. Este modelo se mantendría en producción desde 1961 hasta 1964, siendo en 1965 presentado el nuevo modelo W900A. Así, este modelo vendría con su primer cambio importante después de 4 largos años. Un capó, como ya lo veníamos mencionando, su capó en tamaño seguiría creciendo, así como también su radiador y los motores que vendrían siendo integrados en los sucesivos modelos. Una vez más, se ofrecería a través de la década de los 60, casi recorriendo 2 décadas, este modelo sin muchos cambios significativos, pero manteniendo una estructura y una calidad en acabados y colores, convirtiéndose así en estos 20 años de producción en un ícono de referencia clásica para la industria del camión. Pasaría la década de los 70, entrando así a los años 80, cuando la marca seguiría presentando y renovando su modelo. Para septiembre de 1982, le daría paso a su modelo W900, que reemplazaría al modelo A, sin dejar de fabricar este anterior. El modelo B se distinguiría por abandonar los faros redondos, trayendo consigo la tecnología de los faros rectangulares. Esto implicaría un cambio para futuras generaciones, donde ya se adaptarían los faros directamente al capó y al guardafango, abandonando así la base de la estructura que los mantenía soportados a ella. Base y estructura que otras marcas mantendrían hasta la fecha. Bueno, señores, esta historia es de verdad muy interesante. La historia de un camión que hoy en día conocemos como lo más clásico que puede rodar por las carreteras, pero sin olvidarnos de que todo esto se originó en las antiguas versiones de camiones que Kenworth tenía en sus catálogos. No podríamos dejar pasar esta presentación sin traer obviamente el modelo centenario de Kenworth, su W900, que fue presentado en conmemoración a sus 100 años
y trayendo consigo 900 unidades exclusivas para 900 clientes exclusivos de la marca. Un modelo que vendría a representar 100 años de innovación, 100 años de investigación y 100 años de afirmar y confirmarle a sus clientes y a la competencia misma de que así se hace un camión clásico. Durante 100 años, con una alta trayectoria y un alto recorrido en experiencia y conocimiento, Kenworth vino a reafirmar su poderío y su clase en camiones clásicos. Así como también para el 2021 presentaría lo más avanzado en aerodinámica y tecnología, regalándonos así una vez más lo más avanzado en aerodinámica con el T680 presentado en el 2021 para gusto y deleite de la industria camionera. Seguiría el proceso de renovación y avanzaría en los años 80, cuando la marca decidiría traer este camión con los faros rectangulares. Al mismo tiempo, seguiría avanzándose en seguir presentando el mismo diseño del capó, pero más alto, dándole más capacidad de albergar, mayor capacidad en motores y un radiador que pudiese mantener las temperaturas idóneas para la refrigeración de los motores que se incorporaran. También se integrarían componentes electrónicos de nueva generación. De igual manera, para esta fecha, se integraría su chasis exclusivamente diseñado para este modelo, dándole así un criterio único e incorporando nuevas adaptaciones y nuevas mejoras en cuanto a rendimiento y estabilidad. También presentaría para la fecha nuevas literas más anchas y amplias, con mayor comodidad para las rutas largas de los conductores que prestaban el servicio para aquellas épocas. Así reemplazaría este modelo todo lo anterior en cuanto a la serie 900 se refiere, dándole paso a este gigante que conocemos hoy en día como el W900. Y sin lugar a dudas, señores, seguimos avanzando y aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen en este recorrido de una larga trayectoria y una historia que quizás deba ser contada de una manera distinta y de una manera que ustedes y yo conozcamos un poco más del mundo del camión, del mundo Kenworth, porque Kenworth es lo mejor que hay en camiones, valga la cuña. Este camión seguiría haciendo avances en los años 80, década donde fue importante la integración de nuevos materiales, así como también sería incorporada la fibra de vidrio a algunos componentes y partes de su capó, uniendo así piezas de metal con fibra de vidrio y varias combinaciones con aluminio y otros materiales modernos que vendrían renovándose para los años subsiguientes. En el año de 1987 se presentaría el modelo WS, adoptando el capó similar al T800. Este modelo vendría a presentarse mayormente en el mercado exclusivo de la construcción, dándole prioridad a las mezcladoras, camiones de carga de equipos de construcción, así como maquinaria pesada. También se presentaría
en las versiones 3 ejes, siendo así implementado para esta época esa nueva presentación. A su vez, el modelo W900S sería presentado en versiones grúa y también en versiones de remolque y camiones de volqueta o volteo. Así sucesivamente, esta marca vendría incorporándose y adentrándose en cada uno de los mercados que hacían crecer para aquellas épocas el mercado americano, tanto en la construcción de carreteras como construcción de viviendas y todo lo que tendría que ver con la industria de la construcción a gran escala, incorporándose también a la construcción de carreteras, expansión de lo que sería la gran red vial de los Estados Unidos. Sin lugar a duda, esta marca ha sido parte fundamental en el crecimiento y desarrollo de este país, pero no solamente en los Estados Unidos. En breves momentos les estaremos contando en qué otros países esta marca se convirtió y sigue siendo referencia en la industria del transporte por carretera. Así que acompáñame y sigamos recorriendo la aventura que en este canal del 8 estrellas te traemos en el día de hoy. Una cabina totalmente pasada a digital, con unas texturas y un confort, dándole inicio a la celebración de 100 años de trayectoria de una marca que durante 60 años ha traído a la industria del transporte un excelente camión, incorporando nuevas actualizaciones y nuevos diseños. Arranquemos, señores, hacia el sitio establecido para esta aventura. Acompáñame para incorporar en este viaje un nuevo reto, algo que muchos de ustedes conocen y otros no tanto. Pero queremos que seas cómplice en esta aventura al lugar que queremos que nos acompañes para deleitarnos con la historia, ya que es una historia de 60 años. Estamos hablando que es un camión ícono en el transporte. Y no podemos dejar de pasar algunas anécdotas, así como también lugares, países donde fue incorporado este modelo. Países que lo acogieron como propio. Países que sin lugar a duda le dieron cabida y lo recibieron en el mercado del transporte de cada uno de estos países. Vamos a hacer un breve recorrido hasta llegar al sitio donde queremos seguir contándoles la historia de este titán de las carreteras. Para 1987, como les comentaba, este camión sería incorporado en su versión W900S, siendo muy similar al T800 de aquella época, convirtiéndose así este modelo en referencia de la industria de la construcción, ya que para 1990 se introduciría su modelo W900L, modelo que vendría a honrar para aquellas épocas casi similar a lo que estamos viviendo en el 2023, 2024, para estos 2 años donde aún se celebran los 100 años de esta marca. Se presentarían en los años 90 la denominación W900L, con el capó más largo. Fíjense en la historia, su capó a medida de los años fue creciendo y dándole espacio a futuros motores, porque así como crecía este gigante en
Así como crecía este gigante en motores, en capacidad, en su capó, los motores de la marca Caterpillar y Cummins ya se hacían presentes en el mercado. Y también, a medida que la industria del transporte para aquella época seguía creciendo, el auge y la demanda de motores más potentes y camiones más resistentes, su demanda crecía día a día. Es tanto así que este modelo, el W900L, fue presentado como un camión de edición limitada para honrar y también a su vez para rendirle homenaje a un camión que se convertiría en una leyenda. Y fue tanta la demanda y la satisfacción de los clientes al recibir el modelo W900L que la Kenworth decidió, junto a su junta directiva del grupo Packard, convertirlo en un modelo estándar de producción completa para la fecha. Es así como el W900L se convirtió también en parte del staff o en parte del catálogo de producción de modelos de la marca Kenworth. Definitivamente los hermanos que se unieron en aquellas épocas para generar esta marca a través de sus nombres sabían qué estaban haciendo. Quizás para aquellas épocas la gente veía el futuro como algo grandioso. Quizás un futuro que desde la energía física o desde la presencia física no iban a poder disfrutar, pero sin esperar poder disfrutar de estos éxitos, se lanzaron sin paracaídas al futuro que los esperaba en el 2024, donde la marca celebraría sus 100 años de existencia en el mercado. Es tanto así que la marca, en honor al nombre de sus creadores, asignaría la inicial de cada uno de los nombres de estos hermanos a un modelo distinto de la marca. Es así como el W900 llevaría la inicial de uno de sus fundadores, la W de Worthington, uno de los hermanos fundadores de esta marca, donde chocaríamos de repente por estar mirando a donde no tenemos que mirar. Son anécdotas, ya que estamos en vivo y cualquier cosa puede suceder. Este camión seguiría en producción a través de los años, pasarían los años 90 y llegaría el año 2000, donde seguiría produciéndose y actualizando cada una de sus versiones de la serie W900. Es así cuando este modelo de camión para los años de 1900 para los años de 1960, para la fecha cuando se presentaba este modelo, Kenworth decide lanzarse al mercado internacional con este modelo que sería definitivamente el modelo que le abriría las puertas a nivel internacional y a nivel en países donde nunca se imaginaron tener presencia. Tales países podríamos nombrar algunos como Israel, país donde sus modelos son recibidos en el país árabe.
así como también sería recibido en toda Latinoamérica, países como Perú, Ecuador, Colombia, que lo recibiría con los brazos abiertos. Pero en esta historia estamos olvidando un gran trayecto de la historia. Y es allí cuando México se hace presente nuevamente en la historia de Kenworth. No podemos olvidarnos de que México ha sido el trampolín, ha sido la catapulta que le sirvió a esta marca como referencia para internacionalizarse en América Latina y en otros países de otros continentes. Es así como en Mexicali comienza a fundarse y a sembrar los primeros movimientos de tierra para construir lo que hoy conoceríamos como la planta de camiones Kenworth en Mexicali, planta que recibiría al W900 como único modelo vendido para la fecha, convirtiéndose así en Kenworth Mexicana, conocida mejor como Kenmes. La intención principal de Kenworth para la fecha, aún en su trayectoria quizás un poco tímida, solamente quería prestarle servicio al mercado mexicano. En sus distintas versiones, México también venía creciendo como país, desarrollando sus carreteras y su amplia estructura vial. Fue así como Kenworth Mexicana fue creciendo y desarrollándose en el transporte de la industria mexicana. Este modelo de tractocamión, como se le conoce en México, sería presentado el W900, que sería presentado también para la terminación de la construcción de la planta y comenzado a ensamblarse en la industria mexicana del camión, convirtiéndose así en referencia para los camioneros y la industria del transporte en este país. México lo recibiría con gran agrado y siendo uno de los primeros camiones que se comenzarían a fabricar en su planta en Mexicali, abriéndole así un horizonte de posibilidades a esta marca. Es así como, al estar ya satisfecho el mercado mexicano con la producción de sus camiones, Kenworth USA y Kenworth Mexicana deciden expandir y abrirse fronteras en otros países, llegando así, como ya lo hemos nombrado, a países como Perú, a países como Colombia, Nicaragua, Honduras, Australia e Israel, siendo México parte clave y fundamental en el desarrollo de esta marca en otros países. Quedaba claro para México que se enfrentaba a algunos factores de los territorios más duros para la actividad del transporte. De hecho, está claro que el transporte en México y en Latinoamérica no se compara para nada en niveles de estructura y resistencia al mercado norteamericano. Es así como Kenworth, dándole una referencia única a sus modelos, podríamos decir con todo el orgullo y con todo el honor que Kenworth Mexicana fabrica los mejores camiones que son importados para el resto del mundo y para Latinoamérica. Es tanta la importancia y la referencia que tiene Kenworth Mexicana que camiones que son producidos en su planta, gracias a su resistencia y confiabilidad en sus chasis y en sus partes motoras, son importados y distribuidos en algunos estados de la Unión Americana. Es así
como el chasis de este W900, y luego se incorporaría el T800 y así sucesivamente todos los modelos que se han fabricado en Mexicali, serían camiones con una estructura más robusta para poder ser utilizados en carreteras como las carreteras colombianas, como las carreteras de Israel y otros países también como Australia. Es así como, señores, podemos destacar y podemos resaltar que Kenworth Mexicana es sin lugar a duda la mano derecha de Kenworth. Señoras y señores, aquí es donde nos detenemos un momento en esta larga pero excitante trayectoria de Kenworth, porque hemos recibido la invitación a visitar las instalaciones de Packard Technical Center. Tenemos por aquí unos señores que están como apurados, tienen un problema de entrada, estamos haciéndole estorbo, pero queremos, sin equivocarnos, traerles lo que es un momento distinto, un momento agradable. Le están haciendo lo que es el chequeo técnico al camión, chequeo de seguridad, que no portemos ningún tipo de instrumento que no pueda ingresar a las instalaciones, por seguridad de los trabajadores y de las personas que están aquí, por seguridad propia. Así que comenzamos la parte quizás más importante de esta aventura. Sin lugar a duda, el W900 en cualquiera de sus modelos ha dejado una huella y una trayectoria importante en la industria del transporte de carga. La trayectoria de Kenmes tuvo una trayectoria tan ligada con su modelo W900 que sería parte fundamental para Kenworth en Estados Unidos, que decidiría para estos años, en 1988, integrar a la fábrica Kenmes el modelo T800 con un capó inclinado más aerodinámico y presentando una segunda opción para el mercado mexicano. Aún con su diseño nada aerodinámico, el W900 y ese capó gigante con el que lo caracterizamos, este camión por donde pasa siempre dejará recuerdos y miradas inolvidables, donde estaremos admirando su cromo, su capó gigante y ese estilo único que Kenworth nos presenta en este modelo clásico. Modelo clásico que durante 60 años se ha venido refinando, pero sin perder, sin lugar a duda, su esencia como clásico de Kenworth. No podemos olvidar que durante 60 años este modelo ha ido evolucionando en diseño, confort, calidad y durabilidad, así como también en estas 6 décadas no ha dejado de ser un camión, ni ha querido venir a ser un camión más. Simplemente él tomó su lugar y se convirtió en lo que es hoy en día una leyenda. Podemos decir que este señor del capó gigante es amado por todos. Lo último que leí es que Kenworth, al presentar a su W900 en el 2018, tomó la decisión contundente y firme que el modelo W900 no se dejará de producirse en ninguna de sus plantas. Vean entonces, amigos, estamos en la planta de Packard Technical Center, donde podemos encontrar modelos europeos como el DAF XF, modelo símbolo e icónico
de las carreteras europeas. Un vehículo lleno de tecnología y confort. Un vehículo que sin lugar a dudas ocupa uno de los primeros lugares en las carreteras europeas, siendo originado en Holanda, donde queda su base principal. Este camión DAF recorre, al igual que su muy cercano compañero Kenworth, las carreteras, igualmente dejándole a cada uno de sus seguidores la satisfacción de poderlo ver día a día recorriendo las carreteras europeas. Y también valga la pena destacar que muchos modelos W900 recorren las carreteras españolas, alemanas, italianas, ya que muchos de sus seguidores y amantes de esta marca a nivel mundial, al no tener la presencia de estos modelos en su mercado, optan por la opción de comprarlos en los Estados Unidos o en mercados cercanos e importarlos a sus países de origen. Qué satisfactorio y qué agradable es conocer parte de la historia de lo que amamos y de lo que nos gusta. No podríamos cerrar esta historia y este viaje sin celebrar estos 100 años visitando el Technical Center de Packard. Tampoco podríamos dejar de celebrar. Vamos a detenernos aquí un momento. Vamos a adelantar los tiempos porque con lluvia ya se nos está oscureciendo. Queremos entrar hoy a las pistas de prueba, a las pistas de test de Packard Center, lugar donde fuimos invitados a través de la tecnología, donde también queremos que ustedes nos acompañen para recorrer y hacer una travesía en este mundo de ATS. Es importante para mí hacer referencia a los años de 1923, años donde se unirían estas mentes maestras para generar lo que hoy conocemos como Kenworth, creando para nosotros los amantes de los camiones una experiencia única a través de cada uno de los modelos que nos han presentado durante 100 años. 100 años de recorridos por muchos lugares del mundo, con cada uno de sus diseños, sus colores y con cada una de sus excelentes máquinas, trayendo progreso a cada uno de los lugares donde tiene presencia este modelo. Por eso, las personas que son parte de la marca Kenworth se sienten orgullosas o nos sentimos orgullosos de pertenecer a lo que conocemos como The World Best. También queremos agradecerle a CS Software por permitirnos tener la experiencia de poder disfrutar de cada uno de los modelos que presenta este juego, por permitirnos disfrutar de cada uno de los modelos que van recreando la realidad en este mundo virtual que conocemos como videojuegos. Gracias a la dedicación de los creadores de mapas, a la dedicación de los editores de modelos, a los que dedican su tiempo en crear videos y en darnos una experiencia más amena, trayéndonos continuas mejoras y continuas exclusividades en cada uno de los modelos que nos van presentando. En estos momentos queremos
También resaltar la importancia que es para una marca, que es para un proyecto, no abandonar en ningún momento alguna de sus creaciones. Para la fecha que se presentó los 100 años de Kenworth con este modelo W900, se estarían fabricando desde el 2023 hasta que culmine la cantidad de camiones vendidos, que en total serían 900. Cada uno de estos camiones traería una chapa con los nombres de cada una de las personas que intervinieron en el ensamblaje de este camión, así como también un número designándolo con el serial de numerología de cada camión, indicando así que ese es el número de fabricación que le correspondería. También, como una compañía supremamente establecida y bien organizada, presentaría en el 2018 el W990, camión que vendría a impresionarnos por sus curvas clásicas, pero también con su avanzada tecnología, quedando firmes estos dos modelos en producción y fabricación. También quedaría claro con la presentación de estos dos modelos que Kenworth bajo ninguna circunstancia se ha olvidado del futuro. En ninguno de sus años recorridos en la industria del transporte y en la industria del diseño de camiones ha dejado de creer en el futuro y en el desempeño de los camiones. Por eso queremos demostrarles a través de esta gráfica, de este video, cómo los ejes, cómo las gráficas, cómo los ejes ecualizan cuando van pasando por cada una de las irregularidades que presenta esta prueba de ruta. Qué maravilloso es hacer lo que nos gusta. Qué maravilloso es enfocarnos en las cosas que nos agradan, en las cosas que nos le dan satisfacción y le dan sentido a nuestras vidas. Eso hace Kenworth con cada uno de sus modelos. Se centran en ofrecerle a cada uno de sus clientes, conociendo sus necesidades y conociendo y entregándole en cada uno de sus diseños un mejor camión con mejor tecnología de avanzada y con mejor infraestructura resistente para las exigencias del mercado moderno. Qué interesante cómo suena el freno de este camión. Sigamos pues, señores, recorriendo la trayectoria de un modelo que sin lugar a dudas se ha ganado el corazón y la preferencia de muchos transportes a nivel mundial, de muchos transportes en la industria de los camiones. Qué excelente frenada. Es muy satisfactorio ver el chasis pintado acorde a lo que es el camión. Señores creadores de mapa, fíjense este dato que les estamos pasando aquí, sin muchas palabras, a los señores creadores de mapa.
Aquí tienen la materia prima para sus carreteras irregulares, para las carreteras que representen para ustedes una nueva, eh, un nuevo reto a la hora de ofrecer vías con irregularidades, vías en construcción, derrumbes. Gracias también por el esfuerzo que hacen y la dedicación al presentarnos sus modelos, presentarnos cada uno de sus diseños. Gracias siempre, de verdad. Estamos muy contentos de contar con ustedes y de poder disfrutar de esas obras de arte que hacen ustedes a nivel de tecnología, desarrollo de mapas, desarrollo de mob. Creo que aquí este ring no es igual que los de atrás, pero aquí se vale todo, señores. De verdad que estas gráficas están impresionantes. Me gusta lo que veo, me agrada lo que escucho. Es fascinante, de verdad. De verdad que qué emocionante es sentarme día a día aquí a traerles un poco de la historia, no solamente de Kenworth, ya vendrán otras marcas, por supuesto que sí. Que sería bien agradable visitar este Technical Center de Packard en Washington y dar un recorrido con uno de esos camiones. No sé si esto estará abierto al público. Mira cómo se mueven esos ejes. Esto es hecho con toda la alevosía y sin medir ningún tipo de riesgo. Escuchen cómo suena esa máquina, el agarre que tienen las curvas. Aunque no tengo el timón instalado por cuestiones de espacio, fíjense que este ya lo habíamos pasado, no recuerdo. Estos son más básicos. Son como lo que conocemos nosotros como policías acostados. Claro, no tan seguidos, pero qué nota, qué de verdad, qué calidad. Muy bien realizado esto. Darle suavecito porque si no me va a mandar a volar. Qué exclusivo, esto me parece de verdad bien interesante. El ver cómo ecualizan los ejes, cómo se desempeña cada uno de las suspensiones de la cabina, detalles que muchas veces cuando estamos jugando no tomamos en cuenta. Me gusta cómo suena el freno del camión, el sonido que trajo. Es especial este momento. Vamos a pasar por la fosa de anticorrosivo, por la fosa de anticorrosión. Eso creo que está vacío, ¿no? Pero supongamos que en la vida real eso está lleno para pasar los modelos a un baño para evitar la corrosión. Sigamos disfrutando entonces de este centro. Ya por aquí pasamos. No, por aquí no hemos pasado. Es grande, este lugar es grande. Ok. Ya por aquí pasamos. Sí. Veamos por aquí.
Oye, 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 esto da duro. Esto es para acabar con los... Ah, es que estos son huecos cuadrados, huecos triangulares. Morrete, esto es una combinación de un poco de todo. Excelente. Vamos entonces a hacer otra prueba antes de entrar en la pista de inclinación. Esto está alto. Sí, señores, eso está alto, miren. Alto, alto. A ver cómo se ve esto. Excelente. Wow. Excelente, excelente. Impresionante cómo los ejes hacen su trabajo. Very nice, very nice. Very nice. Disfrútenlo, disfrútenlo. Esto es un momento de inspiración. Momentos como este se viven poco. Es cosa de que como siempre vamos dentro de la cabina, pues pasan desapercibidas. Vamos a hacer aquí una prueba de ok, tengo entendido que tú te detienes aquí y tengo entendido que comienzas a subir cuando te dan la señal y nos fuimos. Veamos qué hay debajo de este capó. Veamos qué tiene nuestro diferencial. ¿Qué nos tiene guardada esa transmisión? Sí, señores. Ahí tienen. El W900 coronándose. Ahora nos vamos de bajadita, señores. Volvámoslo a hacer. Sí, volvámoslo a hacer. Definitivamente es agradable. Ok, volvámoslo a hacer. Vamos a devolvernos aquí. Aquí no hay tráfico, aquí no hay peligro de choque. Aquí podemos acabar con el camión. Excelente. Estamos probando un lado sí, un lado no. Impresionante como la estructura nos expulsa. Impresionante también los sonidos de la transmisión al cambiar. Miren esa toma, vean esa toma, impresionante. Una toma única con el dron. Sí, señores. Excelente. Espero que la estén disfrutando tanto como yo. Excelente agarre. Esta presentación es patrocinada por Goodyear. Los neumáticos, las gomas, los cauchos que vienen montados en este momento, en esta prueba. Ah, 35, ok. Yo voy a 55, no hay problema, ¿verdad? Vamos ahora a ingresar. No, aquí no es, si es aquí. A ver, ¿qué hay por aquí? Sí, vámonos por aquí, a ver, vamos a buscar manera de ingresar a el área de vamos a ingresar ahora al área de
Stock. Chequeamos pajarito. Chequeamos pajarito. Fuego al cañón. Perfecto. Aquí esperamos que nos autoricen a despegar. Amarramos nuestros cinturones. Ok, autorización permitida. Y nos fuimos. Sin lugar a dudas, esta carretera, trataremos de que no haya un siniestro por aquí. Eso pasa cuando no nos concentramos en lo que estamos haciendo. Volvemos a retomar la vía. No ha pasado nada, señores. Solamente unos golpes muy breves. Cosas. Locuras de los conductores que van ocurriendo al intentar a medida que vamos entrando a la curva se va inclinando más. Déjame ver cómo se ve. Excelente. Una toma única que me permito tomar. Se ve excelente. Ahí. Excelente, muchachones. Excelente, muchachones. Una foto para la posteridad. Seguimos, continuamos, señores. Bueno, muchachos, espero que esta historia del W900 les traiga, como siempre, mayor conocimiento, una nueva experiencia, una nueva manera de conocer la historia de un camión, una nueva forma de ver la industria del transporte, de conocer algunas novedades, así como también parte de la historia de una marca, parte de lo que ha sido, viene siendo y continuará trayendo nuevas innovaciones, lo que es el mundo del transporte. Cualquier duda, no dejen de escribir, no dejen de comentar, no dejen de participar. Y por cierto, que ya se me estaba olvidando, nuestro amigo Mario Gamer. Nuestro amigo Mario Gamer en el día de ayer obtuvo su merecido premio. Obtuvo su merecido premio de el video anterior, donde contestando una pregunta fácil, sencilla, obtuvo un premio que para nosotros definitivamente es satisfactorio, llevarle alegría a ustedes y apoyarlos de la misma manera en la que ustedes nos brindan su apoyo. Muchísimas gracias nuevamente, Mario Gamer. Por allí abajo estaremos dejando el link de su canal de YouTube, ya que él también genera contenido para esta plataforma y de esa manera nos apoyamos todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar atento a cada una de nuestras locuras, por disfrutar con nosotros cada uno de los desastres que tratamos de inventar, de las historias que tratamos de
de contarles de una manera un poco distinta. Gracias a todos, señores, por esta aventura. Vamos a hacer aquí una locura. No salió como queríamos. Vamos a volver a intentarlo, porque queremos que esta despedida sea única. Queremos que esta despedida sea épica. Ahí volvemos a agarrar velocidad. Nos están indicando a través de la radio que podemos intentarlo una vez más. Que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Que si no intentamos a la primera, a la segunda, sí va. Para nosotros es bien satisfactorio contarles estas historias, leer e investigar cosas que no sabemos, traerles cosas que nosotros tampoco teníamos conocimiento de ellas, traerles las historias y obviamente con esto lo que tratamos de hacer también es que cada una de las personas que se vean identificadas con este video, en el caso de nuestros amigos colombianos, en el caso de nuestros amigos mexicanos, que tienen que ver directa o indirectamente con Kenworth, bien sea en... Bueno, esta vez no chocamos. Que tengan que ver directamente o indirectamente con Kenworth. Lo que queremos resaltar es eso, la identidad con cada uno de los países. Países como Colombia tiene unos W900 espectaculares. Países como Ecuador, Perú, México. Definitivamente somos una fuerza que mucha gente no termina de comprender, y espero que a través de estos videos sepan llevar este mensaje de una manera bien distinta, sepan entender que cada cosa que hacemos se ve reflejada en este mundo de los camiones, y que nuestros países, Colombia, vamos a hablar en este caso de Colombia, es un país donde hay una cantidad innumerable de camiones Kenworth, pero eso es gracias a ustedes, a cada uno de los que me escucha. Esa calidez y esa calidad que tratan de darle a cada una de sus unidades. Muchísimas gracias a los amigos de México, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, Jamaica, China, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Cuba. Por allá hay unos amigos de Cuba que cada vez que tienen la oportunidad nos escriben desde su hermosa isla. Gracias, señores, por aprovechar la oportunidad de tener datos para escribirnos. Eso se les agradece y nos conmueve y nos llena de emoción de que ustedes se tomen el tiempo para regalarnos un comentario. De verdad, muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que conforman esta gran familia A-Star. Nos veremos en una próxima aventura. Seguiremos trayéndole nuevo contenido o nuevas historias. Seguiremos trayéndole un sinfín de locuras, de nuevos comentarios, de nuevas historias, de nuevos camiones, de camiones quizás un poco más antiguos. Y algo que nos caracteriza por aquí en este canal es que si el camión no existe, lo mandamos a hacer y lo ingresamos al juego. Muchísimas gracias, señores, nuevamente. Gracias a todos de verdad. Al señor Mario Gamer nuevamente, amigo,
disfruta tu premio. Ojalá y podamos hacer algo para mostrarle a las personas tu premio. Quizás para algunos será una tontería, para otros será algo bien impresionante, pero para nosotros de verdad es como lo dijimos en el anterior video. Queremos que las personas que no tienen la posibilidad de tener un juego original, de tener un DLS, de poder compartir con ustedes esta pasión de una manera distinta, de tratar de llevar la unión que merecemos todos y el apoyo que merecemos todos en el transporte. Me despido pues, quien habló, el Ley Star. Nos vemos en la ruta y muchísimas gracias, muchachos.